Primera de Corintios capítulo 2 dice, vamos a leer el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pero si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Repítase esa última frase. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Vamos a pedirle al Señor que nos dé espíritu de revelación. Señor Jesucristo, te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Digno eres de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, y danos revelación en esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Se pueden sentar. Bueno, hace unos meses empecé como inquieto de algunas cosas que me han pasado en mi vida espiritual y que nunca lo comprendía o había hallado respuesta. Una de esas que no comprendía, un día eran las 9 de la noche, me arrodillé a orar, pero resulta que mientras que oraba yo sentí que se abrió un hueco en la cama y yo empecé a descender y yo sentí temor. Yo sabía que estaba de rodillas en la cama, pero la sensación que yo sentía era que literal iba de un hueco para abajo. La verdad no fui capaz, como no sé Dios qué me quería mostrar en ese momento, y yo dejé la cosa ahí como quieta. Y hay cosas experiencias que uno tiene con Dios que se la cuenta uno a otro y entonces resultan diciendo que uno está loco. Entonces, yo dije, dejé el asunto ahí quieto. A los días caí en un sueño profundo. Dijo Pablo, no sé si en el espíritu, no sé si en el cuerpo, pero lo que sí me pasó es que empecé a descender a las partes más bajas de la tierra y vi espíritus y yo quedé suspendido en un alto y yo miraba demonios en el centro de la tierra y yo miraba cómo hablaban y cómo decían el uno al otro, mátalo, no, mátalo tú, mátalo. Estaba oscuro, no me podían ver. Yo sabía que yo estaba acostado durmiendo. Otra, me fui para Perú. Estaba en una casa y en esa casa ni los dueños viven en esa casa, porque es una casa que eso es allá en el Amazonas y ocurren cosas muy feas. El que entran de a 2 personas y los trabajadores que entran se ponen cuidado el uno al otro. Mire, literalmente yo fui al baño y escuché cuando me hacían pss, pss. La casa era de 3 plantas, sola totalmente. Y como nos íbamos a quedar varios días, ellos nos hospedaron en esa casa. Pero fueron los vecinos los que nos dijeron, esa es la casa embrujada de aquí de Iquitos. Una noche estaba yo
estaba durmiendo, cuando resulté andando toda la casa. Y vi un ser que poseía a una mujer de cabello cortico. Cayó al suelo y le decía que se llamaba fornicación. Él no me podía ver. Y yo sabía que yo estaba acostado durmiendo. Dijo Pablo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu. Al otro día les conté el sueño a algunos que estaban ahí. Se quedaron asombrados porque todas las señales que le di de la muchacha había vivido ahí, la habían asesinado y había sido prostituta. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, parece como una película de ciencia ficción, como cosas raras que, cierto, que no tienen cómo explicar. Es más, quiero que les diga una cosa, yo me lo guardé para mí. Y yo todo el tiempo era pensando, bueno, ¿y por qué a mí me pasó eso? Bueno, eso sí es posible que a uno le pase. Bueno, fue un sueño. Bueno, fue una visión. Pero resulta que hace 2 meses más o menos estaba acostado y no podía dormir. Y empecé a pensar en esto, que nunca había tenido una respuesta. Y Dios me empezó a llevar a este pasaje bíblico que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Alabanzas a Dios. Hermano, eso fue impresionante. Y le voy a decir, el concepto que yo he tenido del alma, es como si fuera un espíritu. Pero alma es conciencia y razón. Si el alma es conciencia y razón, entonces ¿qué cuerpo tiene el alma? ¿O dónde vive el alma? Hermano, ahí arranqué. Fui, tomé la Biblia y en el capítulo 15, vaya leyéndolo y miren las cosas que me mostró el Señor. El apóstol Pablo manda esta carta a los corintios porque los hermanos de los corintios tenían una duda, y es, ¿cómo es posible que alguien muerto resucite? Y no eran cualquiera de los que estaban turbados, no, eran los hermanos de la iglesia de Corinto. Y Pablo tuvo que ir hasta allá, escribir una carta y mandárselo para poder explicarle a los hermanos, porque ellos no podían entender cómo así que resurrección de muertos. Vamos a leerlo, capítulo 15:1. Pablo entonces empieza su discurso diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Alabanzas a Dios. Ahora, Pablo entonces empieza en su discurso, vamos a mirar aquí, acá, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En pocas palabras, si ustedes no creen que el Señor resucita los muertos, entonces en vano estamos creyendo que Cristo resucitó. Pero usted y yo sabemos que Cristo sí resucitó. ¿Listo? Pablo sigue explicándoles. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Alabanzas a Dios. Ahora, póngale cuidado el 20. Dice,
Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Vamos bien? Ahora, póngale cuidado algo que él empieza a enseñar. Dice, pero alguno dirá, 35, ¿cómo resucitan los muertos? Mire la palabra clave. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué qué? Ahí empieza la clave de todo. Y Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. ¿De qué está hablando? De un cuerpo. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, ahí vamos a ir. Ahorita van entendiendo más. El 40, ya da más luz. Dice, y hay cuerpos espirituales, celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Ahora el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Bueno, voy a dejar esta ahí para no enredarlos más. Palabras más, palabras menos. Escuchen. Los seres humanos, nosotros tenemos cuerpo. ¿Cuántos tienen cuerpo? Alma y espíritu. Listo. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, sopló en él aliento de vida. ¿Para qué sopló en él aliento de vida? Para que viviera humanamente. Todo lo que está vivo vive por el aliento de vida. Cuando alguien muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Pero qué vuelve a Dios? El espíritu de vida. ¿Sí están entendiendo? Ahora, los ángeles tienen cuerpo celestial. ¿Sí? Claro. ¿Los ángeles tienen alma? Si alma es conciencia y razón y raciocinio, ¿los ángeles tienen cuerpo espiritual? ¿Tienen alma? Claro, no dice la Biblia que algunos ángeles que pecaron fueron expulsados del cielo. Claro, tienen raciocinio. Ahora, ¿por qué se vuelve como tan complicado y por qué es tan difícil entenderlo y por qué para mí era tan difícil? Porque yo no entendía eso del cuerpo espiritual. Y se lo voy a decir de esta manera. Este cuerpo funciona solo si tiene cerebro. ¿Sí me están entendiendo?
Solo si tiene cerebro. Y si tiene cerebro, tiene cuerpo, tiene que tener. ¿Para qué es este corazón? Hermano, esto es el carburador del cuerpo. Esto es para bombear sangre. ¿Para qué es el corazón? Este corazón, este órgano que tiene uno en el pecho, ¿para qué es? Para bombear sangre. ¿Y para qué es el cerebro? Para coordinar el cuerpo. El cuerpo sin el corazón y sin el cerebro funciona. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que empezamos leyendo. Dice, el espíritu del hombre que está en él. ¿Será que usted y yo tenemos un cuerpo espiritual interno? Sí, Señor. Ese cuerpo espiritual, ¿será que necesita un cerebro espiritual? ¿Cómo se llama ese cerebro espiritual? Alma. ¿Y será que ese cuerpo espiritual necesita algo para sentir? Un corazón, no un carburador, un órgano que bombea sangre, sino lo que nosotros generalmente decimos: yo te amo con el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Está diciendo el órgano, este órgano? No, está diciendo los profundos sentimientos que vienen del espíritu. El amor es algo terrenal o es algo sobrenatural. ¿Nace del corazón, de este corazón de hombre, o nace de los sentimientos del espíritu? Tremendo. Ahora, póngale cuidado. Cuando usted y yo sentimos a Dios, ¿qué es lo que realmente siente a Dios en nosotros? Mire, hermano, escuche. Lo que realmente siente a Dios es el espíritu del hombre que está en él. Si usted y yo no tuviéramos espíritu, usted y yo no podríamos tener una vida espiritual. Usted y yo no pudiéramos sentir el Espíritu Santo. Usted y yo no pudiéramos, ¿sabe por qué Dios nos dio espíritu? Nos dio un cuerpo espiritual. Y por eso Pablo en algunas ocasiones dijo: no sé si en el cuerpo o en el espíritu. Las visiones que Juan apóstol vio, ¿los vio en este cuerpo o en el espíritu? Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en el espíritu. Aleluya. ¿Sabe qué era lo que estaba contaminado en nosotros? ¿Qué era lo que estaba contaminado? Nuestro espíritu. Ahora, si el alma es conciencia y razón, mire, si una persona se muere, ¿qué pasa con todos los recuerdos que tenía en el cerebro? Se mueren. Pero ¿cómo va a ir a compadecer ante el Señor, ante el tribunal de Cristo, si los recuerdos ya no existen? No, hay un disco duro que grabó el alma dentro del cuerpo espiritual. ¿Sabe qué es lo que va a ser arrebatado cuando venga el Señor? El cuerpo espiritual. Pero ese cuerpo espiritual, ¿quién vive en el cuerpo espiritual? El alma. O sea, no se pueden separar el uno del otro. Alabanzas a Dios. Entonces, por eso está diciendo la Biblia de cosas espirituales para los que han alcanzado sabiduría. Ahora, póngale cuidado a esto, mi hermano. Ahora entiendo cuando vienen los dones del Espíritu. Uno puede, cuando alguien tiene discernimiento de espíritu, uno dice: es que yo vi una sombra, es que yo vi esto. ¿A quién le ha pasado? ¿Qué fue? ¿Quién vio realmente ese espíritu? El cuerpo espiritual. El humano no puede verlo. Cuando usted dice: es que yo siento como algo ahí, es el espíritu. Ahora, mire lo bonito. Cuando usted y yo
escuchamos por primera vez, estábamos, hermano, nuestro espíritu contaminado. Y aquí viene para los amigos. Un día escuchó un mensaje, no cualquier mensaje, que llegó a su alma, al cerebro espiritual de su cuerpo espiritual, y inmediatamente dijo: ay no, yo no sé, me dijo algo y yo sentí como algo, y yo sentí como esto. No fue un mensaje que solo llegó al cerebro, fue algo que llegó a lo profundo de usted. ¿Por qué la gente dice que los evangélicos están locos? ¿Por qué lloran? ¿Usted le parece poquito que el mismo Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu, a través de la palabra hable a nuestra alma y empiece a hacernos sentir? Con razón dice: y le daré un corazón de carne y quitaré una ese de piedra. No está hablando de esto, está hablando, te voy a poner a sentir diferente. Y por eso dice: cosas que ojo no vio. ¿Qué ojo qué? Humano. Ni oído yo, oído humano. ¿Quién ve esas cosas? ¿Qué ojo lo ve? Espiritual. Alabanzas a Dios. Cuando hablamos en lenguas, ¿por qué hablamos en lenguas? Porque nuestro espíritu es tomado por el Espíritu de Dios. Nos pone a hablar, y como está en un cuerpo humano, inmediatamente el cuerpo humano empieza a responder por el espíritu que tiene dentro. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es lo que se va? Porque esta carne no puede subir al cielo. ¿Qué es lo que va a ser transformado en un cuerpo celestial semejante a los ángeles? Mi cuerpo espiritual. ¿Cuál es la información? ¿En dónde está concentrada toda la información de lo que una persona hace? En el alma. Ahora entiendo por qué David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? En pocas palabras está diciendo: esta carne no me deja acercarme a Dios. Porque cuantas veces quiero ayunar, esta carne no quiere. El espíritu a la verdad. ¿Cuál espíritu? La Biblia, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Ya no le llamemos cuerpo espiritual. ¿Sabe la Biblia cómo le llama? La Biblia le llama el hombre interior. Alabanzas a Dios. El hombre interior. Hay cosas, hermano, que llegan directamente a nuestro espíritu. Cuando usted y yo sacamos tiempo para ayunar, para orar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Humillando el cuerpo terrenal. ¿Y qué estamos haciendo con el cuerpo celestial? Se está recargando, se está llenando de poder. ¿Y qué está pasando con el alma de este que se mete con Dios? Está recibiendo mensajes directamente del Espíritu de Dios. Ahora vamos a la parte cruel. ¿En qué se convirtieron los ángeles que pecaron contra Dios en el cielo? Demonios. O sea que toda persona que muere sin Cristo, ¿en qué se convierte su cuerpo espiritual? La Biblia dice que Jesús, cuando murió en la cruz, dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Cuando una persona se muere sin Cristo, ¿qué es lo que es encarcelado? Pero en Apocalipsis dice: vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios. En pocas palabras, mi hermano, gracias a Dios por los que escuchamos palabra de Dios, porque tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros. Gracias a Dios, hermano, porque podemos sentirlo a Él. Y gracias a Dios porque vino un mensaje, no cualquier mensaje, sino un mensaje sobrenatural.
Esto no lo puede sentir cualquiera. Y no lo puede sentir cualquiera, sencillamente, hermano, porque usted ya sabe que aparte de tener un cuerpo humano, tiene un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual tiene alma y tiene corazón. ¿A qué se refiere entonces a corazón? A los sentimientos íntimos. Mire, lo que nosotros sentimos por Dios es un amor no terrenal, es un amor incondicional. Ahora entiendo cuando dice la Biblia que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no se envanece, no busca lo suyo. ¿Sabe qué está diciendo? Eso es el amor que solamente viene del Espíritu Santo. Alabanzas a Dios. ¿No fue ese el amor que nos ofreció el Señor? Ahora entiendo lo que me pasó en ese tiempo. Ahora entiendo que era que Dios me quería mostrar un ataque espiritual que yo tenía. Y entonces Dios tomó mi espíritu para hablar con mi espíritu, para enseñarle a mi espíritu. Pero mi cuerpo humano estaba durmiendo. Se lo voy a ampliar más. ¿Usted sabe qué es el espiritismo? Mire, hermano, los satánicos, los espiritistas más tremendos, lo que hacen, o los gnósticos lo que hacen es esto. Va una persona y le dicen, a usted hay que abrirle el cuerpo. ¿Sabe para qué le abren el cuerpo? Usted ya se entiende, con lo que yo le he enseñado ya sabe por qué. ¿Para qué se lo abren? Para que se separe el cuerpo espiritual del cuerpo terrenal. ¿Sabe el cuento y las fábulas que hay de las brujas? Son mujeres que han puesto su cuerpo y su cuerpo espiritual en las manos del mismo diablo. ¿Para qué? Para tomar su espíritu y hacer maldad. Alabanzas a Dios. ¿Sabe de dónde salen los duendes? De hombres que ponen su espíritu en las manos de hechiceros. Y dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en ella pondré un nombre nuevo. Un nombre nuevo. ¿Cuál nombre nuevo? Yo me llamo Jorge, pero a mí no me puso Dios Jorge, a mí me puso mi mamá, me puso Jorge. Pero yo tengo un nombre. Aunque Dios habla español, portugués, francés, Dios tiene un idioma de Él. Y antes de la creación del mundo, Dios nos creó a nosotros y nos puso un nombre en el idioma de Dios, el cual ninguno puede conocer sino aquel que lo recibe, pero después de haber subido al cielo, salvo. Aleluya. Aleluya. La espiritualidad nuestra es el en estar consciente, hermano, que tenemos una batalla de la carne contra el espíritu. Y en nosotros está alimentar la carne para que coja fuerza a través de las redes sociales, a través de muchas prácticas. La carne se fortalece y finalmente ese que se fortalece en la carne y se alimenta en la carne, en algún momento ¿sabe qué va a decirse? No, ya no quiero volver más a la iglesia. ¿Por qué? Porque alimentó más los deseos de la carne. Pero cuando alguien sabe que tiene un cuerpo espiritual y un cuerpo espiritual tomado por el Espíritu de Dios, inmediatamente empieza a alimentarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con oración, con ayuno. Pablo lo que estaba viendo, hermano, en medio de todo, Pablo lo que estaba viendo es que Dios le había mostrado cosas en el Espíritu y escribió estas cartas en el Espíritu. Cuando un predicador, hermano, Dios lo usa de una manera impresionante, es porque se conectó con el Espíritu de Dios. Fue más espíritu que carne. Póngase en pie.
Con razón dice la Biblia que por su sangre fuimos todos curados, que era lo que estaba en nosotros podrido, nuestra vida espiritual, y nos sanó de todas nuestras enfermedades que espirituales. Pero a través del poder de Dios dejó también el poder para que usted y yo también tengamos sanidad física por el poder de Dios. La batalla más grande que usted y yo tenemos, hermano, a veces es esa. Y yo quiero en esta hora invitarlo, hagamos un ejercicio fácil. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Olvídese de su cuerpo humano ahí. Olvídese de él. Y mírese en el cuerpo espiritual que Dios le dio a usted. Ese espíritu que usted tiene es el que se puede conectar con Dios. Ese conocimiento que usted tiene fue porque vino un mensaje sobrenatural a su alma. La capacidad de usted sentir la presencia de Dios y ser lleno es cuando usted se olvida y dice: yo tengo un espíritu tomado por el poder de Dios. Y si hay un amigo acá, quiero decirle: Dios quiere su alma. Y la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. ¿Listo? ¿Están todos conectados? Ahora le voy a decir esto. Mire, cuando su espíritu es tomado, por eso usted puede hablar en lenguas. Cuando usted está en el espíritu, por eso puede sentir la presencia de Dios. Y si está empezando a sentir la presencia de Dios, es que usted está logrando que su espíritu se conecte con el espíritu de Dios. Cuando no se logra es porque está pesado. Cuando usted, hermano, siente un ataque espiritual, un ataque diabólico, son contaminaciones espirituales, las cuales Dios nos ha dado dones y ministerios para reprender, para poder discernirlos y echarlos fuera. Es más, hay dones que solamente se reciben por la imposición de las manos. Pero las manos ¿de quién? De alguien ungido por el Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Si está hablando en lenguas es porque su espíritu está tomado por el Espíritu de Dios. Y dice la gente: ¿por qué lloran? Ya sabes por qué lloramos. Aleluya. Dios, hermano, aleluya, lo que hizo esos días de esas experiencias fue que tomó mi cuerpo espiritual para mostrarme, para revelarme cosas. Aleluya. Hay gente, hay veces, hermano, aleluya, la gente no lo va a entender, nadie lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque es su cuerpo espiritual en manos de Dios. Aleluya. Y cuando empieza a ver lenguas, también empieza a haber interpretación de lenguas. Un día estaba sentado en un ayuno, estaba recién entrado al evangelio, y escuche lo que me pasó. A unas dos ancianas estaban orando y estaban hablando en lenguas, y de repente, hermano, aleluya, yo empecé a entender las lenguas de las ancianas. Ellas no entendían, yo entendía claro cuando decían: Jorge, hijo mío, aleluya. Recordé lo que dice la Biblia: no creáis a todo espíritu, sino probadlos si son de Dios. Inmediatamente, aleluya, entendí de que
Dios tiene un atributo y es la omnisciencia. El único que escudriña la mente y el corazón se llama Dios. El diablo puede poner pensamientos, pero él no sabe lo que pensamos. Él no sabe. Hermano, en mi mente empecé a decir: si eres tú, tú eres el único que conoce lo que estoy pensando. Si eres tú, muéstrame, dame señal que eres tú quien me está hablando. Cuando empezaron las ancianas a hablar en lenguas y escuché claramente cuando me habló y me dijo: soy Jesús de Nazaret que me manifesté en carne. Inmediatamente empecé a sentir, aleluya, el impacto que sintiera mi cuerpo espiritual. Aleluya, aleluya, recibiendo un mensaje de Dios. Por unos instantes comencé a hablar en lenguas. Por unos instantes, hermano, me confundí. Aleluya, al rato caí en cuenta que estaba viviendo algo bonito, hermano, y empecé en mi mente, no con mis labios, en mi mente, a decirle: ¿qué me quieres decir, Señor? Y escuché cuando me dijo: vengo pronto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Por eso usted y yo sentimos esto. Esto es algo sobrenatural. Y por eso uno puede discernir cuando alguien tiene un ataque espiritual, algo de lo cual necesita ser libre. Hay gente que dice: es que yo no he podido ser un buen cristiano nunca. Ya sabes por qué. Despojémonos pues de toda contaminación de carne y espíritu. Es el conocimiento de lo que he recibido que me dice: no, eso no está bien. Eso no está bien, no es, así no es. Así no es. Todos los que están adelante digan: nos declaramos libres. Me declaro libre de toda contaminación de carne y espíritu. Aleluya. Por eso, hermano, aleluya, Jesús pronunció unas palabras antes de morir en la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hace que usted y yo en vida, en este momento, podemos decir: Señor, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Tómame, lléname. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Recibe el poder del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo con libertad en esta hora. Recibe el poder del Espíritu Santo con libertad.